Hoy vamos a hablar de lo último en traumatología y cirugía avanzada con un referente aplicando las técnicas más novedosas, el doctor El Geadi. Es jefe del servicio de varios hospitales Quirón Salud y de una docena de otras clínicas en la Comunidad de Madrid, Barcelona y Marbella, además de tener sus propios centros en España, y está preparando su expansión internacional con el objetivo, dice, de exportar talento español y favorecer el turismo sanitario. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Estás especializado en medicina, en cirugía mínimamente, ultra mínimamente invasiva y endoscópica. ¿Cómo es una, cómo es otra y cuáles son los beneficios que tienen respecto a las cirugías tradicionales? Bueno, realmente son términos que aplicamos y vamos utilizando para diferenciar a medida que vamos innovando y vamos desarrollando nueva tecnología, pues para diferenciar unas técnicas de otras. Las técnicas convencionales son las que conocemos habitualmente, sí. Cirugías abiertas, donde se realiza pues, incisiones grandes, se disecan los tejidos, se rompe hueso, etcétera, por ejemplo, aplicada a la columna. Y las técnicas pues, mínimamente invasivas son aquellas que reducen esas incisiones, aplican cierta tecnología y mejoran, digamos, el pronóstico a largo plazo comparándolas con las cirugías convencionales. Vamos pasos más adelante y ahí implicamos más navegación, robótica, cirugía endoscópica, donde las incisiones ya pasan a ser de las convencionales, a lo mejor de 15-20 centímetros, a 5 centímetros, a 2 centímetros, y ahora estamos hablando de milímetros. Y ahí es donde entra ese término. Claro, porque con la endoscópica hablamos de un punto en concreto, ¿no? Prácticamente sí. Y además... O sea, que luego nadie percibe que hay una cicatriz ahí. En muchos de los casos no saben ni por... A veces que son menos que un granito lo que se visualiza. Es como si hubiese habido una herida chiquitita de 2-3 milímetros. Y mucho más importante todavía que la cicatriz, es decir, que si es tan poco invasiva, me imagino que el sangrado es mínimo, por otro lado también el daño y la manera de recuperarse es mucho más rápida, ¿no? Sí, de hecho lo bonito de esta técnica y estas nuevas tecnologías es que incluso aquellos pacientes donde antes no podíamos operarles y teníamos que llegar prácticamente a un callejón sin salida, en esta ocasión sí se les abre una ventana y una oportunidad porque, como dice, se reducen los sangrados, por lo cual los riesgos intraoperatorios se reducen prácticamente al mínimo, se reducen los daños tisulares, no hace falta hacer una destrucción tan masiva de tejidos o de partes blandas como hacíamos, por lo cual las recuperaciones son más rápidas, a pesar de que los pacientes tengan pues, edades un poquito más avanzadas o tengan patologías o enfermedades que contraindican la cirugía convencional. Haces operaciones con las que mucha gente puede estar familiarizada, cadera, rodilla y columna, que es tu especialidad, creo, ¿no? Eso es. La columna, que es eso que da tanto miedo. ¿Cuáles son los riesgos? ¿O ya casi no hay riesgos con estas cirugías tan ultra mínimamente invasivas? Bueno, las complicaciones y riesgos obviamente se han reducido una barbaridad. Hay series internacionales ya muy conocidas donde se puede hablar hasta de un 30 o 33% de posibles complicaciones, en ocasiones ni siquiera complicaciones, sino malos resultados por la cantidad de destrucción tisular que hay. Y ahora en la cirugía endoscópica estamos barajando, pues dependiendo del tipo de complicación de la que se hable, entre un 1 y un 4, un 4,5%. Es decir, se ha reducido muchísimo. Y cuanto más curva de aprendizaje, es decir, cuantos más cirujanos estén realizando la técnica, más tiempo la lleven realizando, obviamente se van disminuyendo este tipo de complicaciones que ya son mínimas. Muchas de las intervenciones que hay de columnas vienen por hernias, ¿no? Puede que haya alguien que nos esté viendo y diga, yo tengo una hernia, lo paso fatal, doctor, ¿conviene operarme ya o conviene esperar al último momento? Porque hay veces que uno espera y de repente tiene una complicación y luego eso es recuperable mediante cirugía, o no, es mejor esperar y la cirugía ya corregirá el problema que haya. Eso es una pregunta que nos hacen muchísimo, tanto por redes como en la propia consulta. La decisión de cuándo se debe abordar una hernia quirúrgicamente no es fácil. Hay que tener en cuenta pues, la edad del paciente, el tipo de trabajo, el tipo de hernia, dónde está localizada, las características de la propia hernia y sobre todo los síntomas que tiene el paciente. Hay muchos casos que, aunque tenga un síntoma de dolor, la hernia está inflamada,
hay una fase en la que podemos actuar y podemos desinflamarla y con lo cual mejorarle clínicamente. Si la hernia es una hernia masiva y está posicionada en una zona donde puede producir complicaciones o la probabilidad de que produzca complicaciones neurológicas es alta, pues nuestra recomendación va a ser siempre operarla. Pero no hay una regla sistemática, sino lo que hay siempre es un protocolo que aplicamos donde hay una serie de criterios que nos dan alarmas o no alarma para poder esperar más o menos tiempo y siempre consensuado y hablado con el paciente. ¿Y cuáles serían esos que dan alarmas, que ya tiene que estar uno con el warning e ir directo al cirujano? Yo diría que los síntomas, principalmente neurológicos, por ejemplo, en el caso de hernias lumbares, pues puede ser déficit neurológico, pueden ser alteraciones digestivas, pueden ser síntomas de... O sea, alteraciones digestivas por una hernia. Claro, bueno, cuando hablo de digestivas puede ser, por ejemplo, alteraciones en la frecuencia de ir al baño, por ejemplo, en síndromes de cauda-equina, pérdida de sensibilidad en las partes, pérdida de sensibilidad o fuerza en las piernas, es decir, lesiones neurológicas, y que es fundamental que cuando un paciente tenga una hernia o tenga un dolor lumbar, esté siempre en cercano seguimiento por su cirujano o por su traumatólogo para que, digamos, haya una detección precoz de todos estos síntomas, que muchas veces pacientes acuden con esos síntomas, pero como no implican mucho dolor, pues les parecen normales, por ejemplo. ¿Y qué puede ocurrir si lo posponen? Están teniendo estos síntomas, ¿no? Y eso puede ir a más y puede llegar a un punto de no retorno y entonces sí que conviene la cirugía antes, o no pasa nada y se puede esperar si uno aguanta todo eso. Siempre hablamos de probabilidades, es decir, cuanto más tiempo esté comprimido un nervio, más probabilidad hay de que esa lesión se haga más permanente. También es el tipo de lesión. Muchas veces pues, no es una lesión, es una compresión que produce inflamación, por lo cual si revertimos eso, pues probablemente ese nervio recupere. Pero en líneas generales, si hay una compresión importante que se prolonga en el tiempo, no mejora con tratamiento antiinflamatorio y la dejamos progresar, probablemente acabe produciendo o un daño o una cicatriz en el nervio que ya sí que, nunca decimos irreversible, pero sí la probabilidad de revertirla va a ser menor. Decía que haces muchas operaciones. ¿Algunas de las más complejas y exitosas que te puedan venir a la cabeza? Si quieres un ejemplo o dos. Bueno, hacemos la última así más llamativa, pues una tumoración dorsal, por ejemplo, que tenía planteada realizarse una cirugía convencional y asistido por neurocirugía pues pudimos acceder endoscópicamente, retirar esa tumoración de la columna dorsal y cerrar la dura endoscópicamente, por lo cual ya implica pues un nivel de habilidad importante y una recuperación que ha sido prácticamente en horas del paciente. Y eso sí que nos ha abierto incluso la visión a poder, desarrollar mucho más en estas patologías este tipo de técnicas, porque en una columna dorsal habitualmente pues, implica tornillería, implica destrucción de láminas, implica una agresión para ese tipo de tumor que hemos tratado, que ya nos hacía dudar un poquito de cómo iba a tener el paciente el posoperatorio, y realmente ha sido extraordinario. Te estábamos escuchando hablar de cirugía endoscópica y me viene a la cabeza también la cirugía robótica. Puede que alguien nos esté escuchando y diga, yo he oído hablar del robot Excelsius y de otros tantos, que no sé si Excelsius ahora mismo es el número uno o es uno más, es uno que trascendió mucho en medios, ahora nos puedes contar, pero ¿qué aporta la robótica respecto a esa cirugía ultramínimamente invasiva? Y por otro lado, si la cirugía robótica necesita todavía de la mano del cirujano o ya hay alguna que sea tan autónoma que puede operar solo el robot. Bueno, ahora mismo hay muchos robots, se está desarrollando, digamos, es el paso natural siguiente que se aplica a la cirugía de fusión. Es decir, las fusiones vertebrales ahora mismo que se realizan mediante tornillería, como conocéis, necesitan de la posición de esos tornillos en una posición adecuada. Los robots nacen de esa necesidad de ser cada vez más precisos y de que ya no dependamos incluso solo del navegador, porque ahora mismo con navegación realmente puedes obtener resultados muy parecidos sin necesidad robótica, pero el robot, digamos, que da un paso más. No son autónomos, es decir, todavía siguen necesitando nuestra planificación preoperatoria y nuestra supervisión intraoperatoria para asegurarnos de que todo cuadra a la perfección y de que efectivamente las referencias que hemos tomado nosotros previa a la cirugía y durante la cirugía son las mismas, y por lo cual la posición de los tornillos. O sea, digamos que lo programáis para que haga lo que vosotros decidís, pero luego
tiene sensores y ve cosas ampliadas que permite rectificar sobre la marcha en la misma operación? Siempre podemos rectificar. Al final es un sistema con software, sobre todo el tema de robótica. Entonces, si detectamos que hay un error o una falsa vía o lo que sea, siempre se puede corregir. Hay que reajustar los sensores y podemos corregirlo. Es raro que ocurra porque habitualmente la planificación preoperatoria se hace con sistemas de imagen y con estudios de imagen muy precisos, se hace toda la evaluación previa y a veces pues lo que puede haber fallado es simplemente la colocación de un sensor en un punto u otro. En ese aspecto son cirugías muy precisas, sobre todo para la colocación de esos terminales. La autonomía de las mismas, yo creo que vendrá con el tiempo, será el siguiente paso, donde ahora estamos viendo el boom de la inteligencia artificial. Hace poquito unos compañeros del hospital y de la dirección del hospital me presentaron un sistema que realmente es innovador, que aplica la inteligencia artificial en la consulta con el paciente, donde pues va a poder gestionar la consulta, va a poder echar una mano al médico, va a poder pedir las citas, etcétera, de manera autónoma dentro de las consultas, por lo cual ya estamos viendo ese cambio. Me da miedo el cambio que vaya a hacer a la cirugía. Sí que es un challenge. Ves, no ahora mismo, porque ahora mismo dices que os necesitan todavía y que vosotros sois los que programáis esos robots y podéis ir cambiando las instrucciones. O sea, os sirven, digamos, un poco de guía o de láser preciso, digamos, ¿no? Eso es. Pero, ¿ves un futuro en el que directamente no operéis ya los cirujanos humanos, sino que lo hagan los robots? Me da miedo y espero que no, pero es cierto que estamos metidos en un par de proyectos a nivel internacional donde ya hay sensores, detectores, hay mapeo tridimensional del canal que permitiría, yo sí lo podría ver aplicando inteligencia artificial que uniese todos los datos quirúrgicos de todos los cirujanos del mundo a nivel en tiempo real y pudiese valorar los riesgos de un acceso u otro, y quizá en algún punto yo creo que sí veo la fórmula en la que pueda ser una cirugía automática, o de manera autónoma. Yo espero que no llegue ese momento. Desde luego, para lo que sí que es bueno es para lo que dices, ¿no? Teniendo ese know-how mundial, saber los pros y los contras, teniendo la base de datos de todo el planeta, ¿no? Eso es, porque ahora con los abordajes, el por dónde, incluso asistiéndonos en la propia cirugía usamos terminales para saber si esto es nervio, esto es cicatriz, estimulamos las raíces, etcétera. Pero imagínense si tuviésemos un brazo robótico que tuviese todos esos sensores integrados, que además integrase lo que han hecho otros compañeros en cientos de unidades de columna a nivel internacional, columna o otras cirugías del cuerpo, y pudiese valorar el riesgo de ejecutar ese paso en ese momento. Estamos hablando de un cambio significativo en la percepción y la forma de realizar las cirugías, y yo creo que no estamos muy lejos de ver ese tipo de, al menos asistentes. Yo espero que la fase 1 sea asistentes. Voy a hablar de otro robot, ¿no? O de otro sistema que se utiliza robotizado, que es el Tracking System, que además creo que es creación 100% española. No sé si tú lo utilizas en tus cirugías. ¿En qué consiste? No, nosotros el sistema no lo usamos, personalmente no lo tenemos otros sistemas parecidos. El Tracking System solo se basa en seguimiento, es decir, lo que nos permite es visualización de las estructuras o saber dónde estamos, en qué zona de las estructuras estamos trabajando en tiempo real. Por ejemplo, nosotros en la cirugía endoscópica sí tenemos algo parecido, que nos permite saber en qué momento, en dónde, en qué nervio estamos tocando, qué disco estamos trabajando, sin necesidad de tener el sistema de fluoroscopia o rayos intraoperatorio. Al final, todos son sistemas que nos permiten prescindir de todo el aparataje que tenemos de radiología intraoperatoria, el TAC intraoperatorio, etcétera, haciendo una sola radiografía o integrando un TAC, etcétera. Es decir, toda esta tecnología reduce los materiales necesarios intraoperatorios, reduce las radiaciones y nos permite tener un acceso a imágenes directas de dónde estamos en cada momento, un mapeo directo. Entonces, claro, aumenta la precisión de la intervención, minimiza los tiempos. Hay veces esas dudas que tenemos de dónde estoy exactamente, todos los tejidos parecen iguales, pues esos sistemas de mapeo y de tracking, pues lo que nos hacen saber es en qué punto exacto estamos. ¿Y el láser intradiscal? Bueno, hay mucha tecnología. Para el tratamiento hay muchísimos tipos de láser y están encaminados realmente a reducir el tamaño de las hernias sin tener incluso que abrir los discos a veces. Es una fórmula más, es una técnica más que se aplica al disco para intentar retraerlo de tal manera que no tengamos que abrirlo, retirar la hernia, que ya eso per se a veces genera discopatía, es decir, hace que el disco enferme. Entonces, si podemos evitarlo y el paciente cumple criterios, ese tipo de tratamientos nos permite retraer la hernia sin tener que prácticamente operar al paciente.
Oímos hablar también, o leemos, cuando leemos artículos, de los bisturís ultrasónicos. Sí. Bueno, los bisturís ultrasónicos, la verdad es que es un invento muy bonito porque nos permite trabajar el hueso reduciendo casi a cero el riesgo de daño neurológico, porque al final el bisturí ultrasónico lo que utilizamos es una especie, para que lo entendamos, como ¿cómo le diría yo? Un sistema para cortar el hueso, que si te pasas con un sistema normal que no sea ultrasónico, puedes dañar el nervio. Este no, este si detecta tejido blando para, por lo cual puedes, si necesitas cortar una lámina... O sea, para cuando ve que se acerca al tejido blando, ¿no? Eso Antes de llegar a rozarlo claro, siquiera. No daña el tejido blando. Yo siempre lo simulo, o sea, lo asemejo mucho a con lo que cortamos las escayolas. Que lo colocamos encima de la escayola, vibra. Corta por vibración, pero no daña la piel. Es decir, si toca la piel, pues no la daña. Algo parecido. Doctor, yo decía al principio que eres un referente en lo tuyo, ¿no? Como traumatólogo y cirujano, y que quieres hacer una expansión internacional para precisamente también exportar talento español. Tú eres español y quieres exportar este talento español fuera. ¿Tenemos tanto talento aquí que lo podemos sacar fuera? Porque uno dice, lo queremos aquí. Eso es. Bueno, realmente médicos españoles hay muchísimos y talentos hay muchísimos. Yo he visto, he visto mundo, he viajado muchísimo por muchos países, he trabajado en varios hospitales internacionales, he tenido la oportunidad de integrarme en varias unidades desde Estados Unidos hasta Oriente Próximo. Y la verdad es que no tenemos absolutamente nada que envidiar, es más, diría que los talentos en España son muchísimo mayores que en algunos de los hospitales de referencia en los que he estado. Tenemos un sistema de formación muy bueno, yo creo que tenemos un personal muy preparado, muy capacitado, con muchísimas ganas. Todo esto nace en Oriente Próximo siempre han tenido la idea, o se tiene la idea de que los mejores traumatólogos, por ejemplo, que a mí me toca directamente, están en Alemania o en Estados Unidos. Y en Alemania yo he colaborado mucho con ellos, he trabajado mucho con los alemanes y prácticamente en las unidades de traumatología, por ejemplo, en un hospital, pues a lo mejor hay un alemán y el resto somos todos pues, español, coreano, etcétera. Y entonces te da un poco de rabia, ¿no? Dices... Sí, porque se lleva la fama al país, que es el que hace los fichajes, pero es cierto que tenemos mucho talento exportando, ¿no? Y por ejemplo, en Columna, uno de los países referentes es Estados Unidos, ¿no? Eso es. Pero sin embargo tenemos talento español operando en Estados Unidos. Eso es, y tenemos muchos médicos que si se fija en todos los hospitales de referencia, probablemente es raro que no encuentre un español, además formado o en Madrid, aquí en la Autónoma de Madrid o en la Autónoma de Barcelona, que no sea uno de los referentes en ese hospital de referencia internacional. Quieres hacer expansión internacional, pero yéndote hacia Oriente. ¿Por qué Oriente? ¿Ahí tienen menos desarrollo? Bueno, yo tengo mis orígenes en Oriente Próximo, por lo cual me facilita mucho la labor. Conozco muy bien el terreno, he colaborado muchísimos años con ellos y efectivamente hay un gap bastante importante donde pues no hay esa precisión, esa tecnología. Probablemente tecnología sí, pero no la gente que utiliza esa tecnología. Y luego la visión del paciente, cuando pues tratan con otros compañeros, a lo mejor traídos de otros países tipo Estados Unidos, tiene una visión un poquito quizá más comercial. Yo creo que los españoles tenemos una visión más humana de la medicina y me gusta más. Es decir, cuando veo médicos españoles, sobre todo he tratado con ellos pues en Qatar, en Doha, son gente que realmente no solo vale, sino que tiene una parte humana muy desarrollada y tenemos yo creo que el background de la seguridad social que tenemos aquí ayuda a que seamos diferentes en esos países y creo que es un paso muy grande el poder exportar o ayudar a que nuestros médicos y nuestro país se conozca como lo que es un referente en medicina. Y sin duda estamos muy bien considerados, ¿no? Con grandes investigadores en todas las disciplinas. Me vienen a la cabeza pues desde Izpisúa, Manuel Serrano y tantos otros, ¿no? Y ahora tú pues yendo a todo lo que es Columna fuera de España. ¿Cuáles son las principales novedades que están por venir? O algo así que digas, es muy novedoso, no está todavía, se está trabajando en ello, precisamente se está investigando, pero es algo que veremos en breve. ¿Qué futuro nos espera? Yo lo que más estamos así trabajando sería probablemente la automatización de la robótica aplicada a la escoliosis, porque he visto un proyecto que está en desarrollo ahora mismo,
para poder, digamos, no solo seguir lo que serían los pasos del cirujano de entrada, sino que la colocación automática de los tornillos. Obviamente pues es un paso importante porque ya implica que lo coloque todo automáticamente, que siga unas guías, etcétera, y básicamente es autónomo, y eso sí lo he visto un grupo, además dos compañeros vascos que están trabajando en ello, y está yendo bastante bien. Lo que pasa es que las certificaciones y toda la parte legal, pues ahora es la parte compleja y hay que desarrollarla muy bien. Probablemente eso, la segunda parte que yo estoy viendo y que he visto así por separado en varias unidades sería la inteligencia artificial, obviamente. Ahora la usamos para análisis de datos, la usamos en consulta, que eso me lo han presentado hace 2 o 3 días, y no veo muy lejano el utilizarla también en cirugía. Hay personas, ya casi para terminar la entrevista, que dicen, yo no me hago una intervención, yendo al caso de las hernias de nuevo, pero es que hay muchos casos de gente con hernia, pero me he hecho un relleno que ha ayudado a separar las vértebras y esto me ha aliviado muchísimo. ¿Qué opina? No es aplicable a todos los casos, es decir, hay que estudiar muy bien a quién se le hace, qué estado tiene el disco, qué tipo de hernia es y sobre todo que no esté abierto el anillo. Ese tipo de rellenos, si hay una roturita en el anillo y colocamos el relleno dentro, lo que va a hacer es empeorar el caso. Por eso hay que seleccionarlo muy bien, no es aplicable a todos. Y luego el relleno realmente no es un relleno, es una técnica que lo que hacemos es colocar un material dentro del disco que intenta secar y retraer un poco esa hernia realmente, no lo rellena. Es decir, no es un relleno como el que entendemos en la cabeza, relleno el disco, entonces se expande, y entonces la discopatía degenerativa o ese disco que me ha desaparecido. Claro, porque uno desde la ignorancia se imagina, bueno, rellena, hace así, ¿no? Y separa directamente las vértebras, porque las personas que se lo han hecho, algunos casos que hablan, ¿no? Y dicen, me siento mucho mejor, no me ha hecho falta la cirugía. Eso es. ¿Entraña riesgos? Bueno, el riesgo principal es que si no se selecciona bien el caso, es que el anillo esté roto y entonces al revés saquemos la hernia fuera. Esa es una de las consecuencias que puede pasar. La otra es que no mejore el paciente, que eso, bueno, pues si no mejora siempre tiene la opción quirúrgica. Pero lo importante aquí es seleccionar bien el caso y entender que realmente no expandes. Porque yo he tenido algún caso de un disco degenerado, es decir, que ha perdido un disco y su concepto, y tenía esa hernia, obviamente no era candidato, y me dijo, es que me lo hicieron y me lo han rellenado, pero no he visto mucha diferencia de altura. Claro, eso no existe a fecha de hoy. O sea, lo que más existe, algo parecido a relleno, sería sustituir ese disco, que son las artroplastias. Pues muchísimas gracias, doctor, por ponernos luz en este complejo mundo de la traumatología y de la cirugía, ¿no? Decíamos de rodilla, de cadera, pero también de columna, que es en la que él está especializado y sin duda yo creo que la más compleja, ¿no? Porque tocar la columna son palabras mayores. Ha sido un verdadero placer. Mucha suerte en ese proceso de expansión internacional exportando el gran talento español. Nosotros, ya lo sabe, nos vemos de nuevo la semana que viene aquí en El Foco con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.